Muy buenas amigos de Sport Motor Online, hoy estamos en una nueva prueba y traemos un Nissan Qashqai. Ya está probado, pero en este caso traemos una versión e-Power. ¿Qué nos trae esta versión? Pues etiqueta eco y una sensación de conducción que más adelante os contaré un poco cómo va, pero es la mejor transición hacia los 100% eléctricos. Pero aún así tenemos motor de combustión y motor eléctrico con un total de 190 caballos combinados. Así que en este acabado Tecna Plus vamos a probarlo. Empezamos por la estética con el frontal, un frontal que ya os hemos comentado, pero bueno, así a grandes rasgos tenemos una línea mucho más afilada, también se basa bastante en el modelo predecesor, pero como vemos se ha modernizado tirando mucho de aristas. Tenemos unas líneas de las luces diurnas bastante llamativas, de nueva factura, y luego una tecnología LED que va en la zona horizontal de las ópticas. Como ya es común en Nissan, tenemos líneas cromadas por todo el frontal, incluso en la zona baja, y esta zona de plástico negro para enfatizar ese carácter off-road del coche. En el lateral nos encontramos una silueta ya famosa porque no ha cambiado en exceso en comparación con la generación anterior, pero sí tiene esos detalles que le hacen un poquito más robusto y un poquito más estiloso. Por un lado tenemos una línea de cintura que sigue toda la parte inferior de la zona cristalada, y justo encima tenemos la línea cromada que sigue fielmente la base de esa zona de cristal. En este acabado tenemos un bitono, en este rojo, con el techo negro, y eso enfatiza bastante esta sensación de techo flotante. En la parte de arriba tenemos barras de techo en un acabado de aluminio bastante llamativo, y en la parte baja tenemos otra línea para darle un poquito de luz y de sensación de anchura al coche y poquito más. En el caso de este modelo tenemos unas llantas de 20 pulgadas en acabado bitono que le quedan francamente bien, y montado unos Michelin Primacy 4. Si vamos para atrás nos encontramos una línea también que sigue la estética de la parte frontal, con unas ópticas que de aquí para el centro se parecen mucho a la generación anterior, pero tienen este detalle lumínico en la parte ya totalmente lateral de la óptica para darle un poco más de estilo a esta zaga. Por lo demás, muy similar, yo creo que por detrás es por donde más se le reconoce este Qashqai. En la parte superior tenemos un alerón bastante grande en cuanto a volumen en la parte superior, pero tampoco es muy llamativo. Tenemos la luz de freno en la parte central y una luneta que, si bien es bastante cortita, tenemos una visibilidad que luego veremos dentro, pero es aceptable. En el centro el logotipo de nueva factura también, las letras del modelo y aquí el anagrama e-Power. Y poco más, no tenemos ninguna referencia al acabado en sí de este modelo. En la parte inferior, como siempre, paragolpes forrados en plástico negro y con este detalle en gris que le da un toque más de distinción en este acabado, y una parte inferior con una zona de difusor falsa, con esta rejilla también falsa, y no tenemos a la vista ningún escape, ya que es un coche que pretende ser lo más eléctrico posible. Y ya hemos visto todo el exterior, así que vamos al interior. Vamos a empezar por el maletero. Apertura eléctrica en este acabado y nos encontramos un volumen de 479 litros de capacidad mínima. Como vemos, tenemos el suelo enrasado, pero es trampa porque luego aquí tenemos una serie de compartimentos para poder aprovechar aún más, si cabe, esta capacidad. Y además contamos con huecos en los laterales e incluso dos ganchos, uno a cada lado, y una toma USB. En cuanto a practicidad, pues ya veis, sigue siendo un SUV, sigue siendo alto, pero al menos podemos enrasar la base con la boca de carga y así la carga será mucho más fácil de desarrollarse. Así que nada, ya hemos visto el maletero, así que vamos para adentro. Vamos con el acceso. Como veis, las puertas se abren casi a 90 grados, así que eso facilita bastante la entrada al habitáculo. Tenemos que bajar un poquito la cabeza, pero una vez dentro nos encontramos un espacio suficiente. Ahora mismo el asiento está
atasado porque al ser eléctrico tiene la función de memoria y se echaría un poco para adelante, pero aún así me sobran 3 dedos, tenemos buen espacio para los pies y la sensación es de calidad. Aparte de la piel que incorpora este acabado, en la parte trasera tenemos plásticos duros, pero toda esta zona que veis en esta piel azul es mullida, en la zona de los codos también es mullida y tiene hasta detalles de costura en acabado blanco. Los tiradores son de símil de aluminio y un extra muy cómodo es el techo de cristal, que aunque rebaja un poquito la tapicería, digamos, del interior, da una sensación de apertura, de luminosidad, que ayuda bastante a no sentirnos en un espacio muy cerrado y claustrofóbico. Pero por lo demás tenemos una visibilidad total. En cuanto a la base del asiento, es cómoda, el respaldo un poquito rígido, me siento un poco erguido, un poco hacia adelante, pero nada del otro mundo. En general voy bastante cómodo. Aquí tenemos salidas de aireación que salen de la consola central. No podremos manejar la temperatura, solo la orientación y abrirlo o cerrarlo. Y en la parte inferior tenemos 2 puertos USB, uno convencional y uno de tipo C. En la plaza central, pues ya el acceso es bastante cómodo y nos encontramos una base más elevada, pero a su vez también lo tenemos bastante más mullida, por lo tanto bajamos de altura, el techo no es problema para alguien de estatura media y el túnel de transmisión lo podemos sortear ya que no es muy alto. En cambio el respaldo pues sí tiene una rigidez extrema, ya que tenemos el apoyabrazos central y por lo tanto no nos queda otra. En este apoyabrazos tenemos 2 posavasos. Y por último, para las familias tenemos anclajes ISOFIX escondidos tras estas tapas. A través de estas tapas, un poquito duro, creo que no ha quitado nadie nunca, podremos llegar y no dañaremos la tapicería de estos asientos traseros. Vamos para adelante. Accedemos de manera muy cómoda al interior de este Qashqai y nos encontramos, yo en mi caso que no hice la prueba del anterior, nos encontramos un salpicadero muy renovado, muy tecnológico, con una forma del volante muy actual, pero también bastante conservadora, ya que tenemos unas formas muy lógicas, con un volante redondo, con una botonería bastante simple de entender para manejar el teléfono y algunos detalles del control de crucero, y en la izquierda lo dejan para el sistema multimedia. En cuanto a las calidades percibidas, pues más de lo mismo. Si atrás nos encontramos ya una calidad bastante decente, en la parte del salpicadero nos encontramos la misma goma blanda con estos detalles de la costura en blanco, una zona de plástico con este detalle, estos patrones como de líneas de diferentes tonos que le hacen parecer así un coche bien rematado, y una parte inferior de símil aluminio que llega de la parte izquierda a la derecha, o sea que envuelve toda la zona, digamos, de calidad. Por debajo de esta pues nos encontramos unos plásticos menos de calidad, pero aún así en zonas donde no vamos a tocar normalmente. ¿Y dónde sí vamos a tocar? En la consola central, que lo han forrado también todo en esta misma piel azul, con más detalles de las costuras, y que nuestra rodilla lo agradecerá bastante. Esta consola central carece de piano black por cualquier lado, solo lo encontramos un poco en la zona del manejo de la climatización, y han apostado también por como una especie de aluminio cepillado. Es una cosa un poco extraña, es plástico en realidad, pero tiene un tacto bastante agradable, y este joystick, esta cosa rara que tiene una forma un tanto peculiar, nos sirve para el selector de cambio. Más adelante tenemos el freno de estacionamiento, el auto hold, el botón de asistencia al aparcamiento, el modo e-pedal, que es el modo one pedal de toda la vida para no tener que usar el pedal del freno casi nada. Luego en marcha os contaré mis impresiones, y el modo eléctrico. Y aquí esta pestañita para elegir el modo de conducción. Más atrás tenemos 2 posavasos, y aquí bajo el apoyabrazos tenemos un doble compartimento. Tenemos una zona para dejar objetos pequeños, y luego debajo nos encontramos algo más profundo con 2 puertos, uno igual que atrás, uno USB normal y otro C,
y un hueco bastante profundo para dejar objetos de más tamaño. En cuanto a conectividad, también tenemos aquí otra toma de 12 voltios y esta zona para cargar el móvil de manera inalámbrica. Más huecos portaobjetos, guantera convencional, y en las puertas tenemos hueco para dejar una botella y alguna cosilla un poco más pequeña. En cuanto a confort, los asientos muy bien, la verdad, tienen calefacción, tienen aire acondicionado en este caso, y nos sujetan bien sin ser demasiado deportivos, sin agarrarnos demasiado, pero notamos una sujeción lumbar bastante buena y a la vez confortable. Como os he dicho antes, en ajuste eléctrico, por lo tanto podremos elegir y configurar dos posiciones de conducción diferentes aquí en la puerta, y por lo tanto cuando le demos al botón de Start, el mismo nos va a mantener la colocación que nos gusta. Por contra, el volante no tiene ese ajuste eléctrico, por tanto tendrá que ser un ajuste manual tanto en altura como en profundidad. Y en cuanto a tecnología, pues tenemos un cuadro de instrumentos totalmente digital, con esta vista bastante clásica. En el fondo tenemos dos esferas, una para la entrega de potencia o de recuperación de energía, con el nivel de batería, el nivel de gasolina, y en la esfera derecha tendremos la velocidad y algunos avisos del propio tráfico. Y en la pantalla central, como veis, tenemos un formato muy horizontal en el que podremos jugar de manera bastante cómoda con todos los gadgets que tiene. Tenemos este menú principal en el que tenemos la conexión del teléfono, la música que estamos escuchando y el navegador, y luego de ahí podremos visitar diferentes ventanas y conectarlas y configurarlas a nuestro gusto. Como veis, va bastante fluido. Y ya volveríamos a la propia. Tenemos aquí, tenemos todas las aplicaciones disponibles, el teléfono, la música. Es obvio decir que podemos conectarnos mediante Apple CarPlay, Android Auto o por Bluetooth de manera convencional. Y luego el navegador, la verdad es que tiene bastante buena fluidez. Como veis, nos sigue bastante bien. Y aquí abajo tenemos todos los accesos rápidos para no andar toqueteando mucho mientras vamos conduciendo. Y nada, ya hemos visto todo lo que podemos ver en parado, así que vamos a apretar el botón y a ponernos en marcha. Pues vamos a ver qué tal se comporta este, ¿no? La verdad es que tiene muy buena pinta este sistema iPower, por lo que me he informado. Y la verdad es que sí es cierto que la sensación que da, es pronto para decirlo, pero ahora mismo va el motor, para que os hagáis una idea. Espera que me lo pongo. Ahora mismo el motor térmico va cargando la batería y la batería va moviendo al coche. Por lo tanto, nunca hay una fuerza directa del motor térmico sobre las ruedas. Por lo tanto, vamos 100% eléctrico. Otra cosa es cómo esa batería se vaya cargando. Pero la sensación, de hecho ahora voy oyendo, el motor es muy leve, pero se va oyendo y no tiene relación con el ritmo que lleva el coche. O sea, va ahí y va cargando, porque está bastante baja la batería. Es una manera nueva, te vas acostumbrando mucho a la conducción 100% eléctrica y si no puedes o no quieres, pues no dependes de cargadores, de autonomías bajas o de esa preocupación que hoy en día sigue habiendo, sobre todo fuera de las ciudades, por los coches eléctricos. Por lo demás, es un coche muy confortable, muy bien insonorizado, aunque no haga mucho ruido, pero al final tenemos un motor tricilíndrico que ruge de vez en cuando y aún así no entra casi nada, a no ser que pisemos el pedal a tope, que ya entra a funcionar a tope para cargar la batería más rápido y así ya dar esa potencia máxima. Está muy bien insonorizado. Llevamos unas llantas muy grandes y aún así ahora vamos por una calle adoquinada y no noto esa vibración, ese ruido que puedan hacer las ruedas. Y está muy bien conseguido. El salto de calidad que ha dado el Qashqai en relación a su primera generación, sobre todo, es brutal. Ahora mismo tenemos un coche que está por encima de la media de los sub de segmento C generalistas. Sobre todo si encima tenemos este acabado Tecna Plus, que siempre le da ese plus de confort y de calidad de materiales, pero aún así está todo muy bien ajustado.
no le veo pega por ningún lado. Pegas objetivas, subjetivas, ya te puedes ir a diseños, a tipo de motorización y lo que quieras, pero el coche va redondo. Como os digo, el modo de conducción a elegir está entre Sport, estándar y Eco. Y lo que no tenemos es un modo para ir cargando más aún la batería, como tienen otros híbridos. Tenemos que depender de lo que él estime oportuno para hacer una carga óptima y un uso racional del motor térmico y eléctrico. No noto mucho cambio, en el Sport sí que es un poco más reactivo, por lo demás es un coche muy eficiente y no es un coche que te pida correr. Aún así, tenemos 190 caballos a nuestra disposición y el coche tira. Además tira con el par de este motor eléctrico, así que es un coche bastante alegre si queremos, pero yo creo que va más cómodo a ritmos lentos, va cómodo en ciudad, va cómodo a velocidades de crucero. Encima es un coche muy cómodo para 4 personas. La quinta irá un poquito más incómoda, por lo que os he contado antes del respaldo rígido y demás, pero bueno, es un coche ancho, aunque sí me ha quedado un poco corto la distancia entre ejes, y eso le hace tener poco espacio para las piernas en comparación con otros rivales del mercado. Las sensaciones en cuanto a suspensiones, confortables, no hay deportividad, no tenemos una sensación de dureza extrema, digamos, por tanto se traga bien los baches y en carreteras de curvas y demás, pues puede ir un poco bailongo, un poco suelto de cintura, digamos, pero lo justo para seguir teniendo una trazada buena y una buena sensación de percepción de lo que está pasando en el suelo, dado lo que hay hoy en día en el mercado. Y en cuanto a frenada, pues tenemos el modo One Pedal o e-pedal para Nissan, y con él pues nos olvidamos completamente de frenar. Con soltar el acelerador va a cargar la batería a tope y nos va a parar casi del todo. Y solo tendremos que luego sujetar el coche una vez que estemos casi parados, pero por todo lo demás el coche va a frenar casi en seco. Así que, ¿qué os voy a decir? Pues la sensación de la frenada pues es bastante artificial, no llama la atención en comparación con el resto del mercado, de este mercado de híbridos y eléctricos, pero no transmite una sensación de freno real, sino que la dosificación la hace un poco de manera aleatoria. El primer recorrido es bastante suave, pero luego a la mínima nos va a clavar, ya que va conectado a un sistema de regeneración de la batería. Y por último, en cuanto a los consumos, pues ya os he dicho antes, pero no va a subir casi nunca de los 6 litros, 6,5. Por mucho que queramos correr, este sistema está optimizado de una manera excelente y nos va a hacer unos consumos que, dado el peso y el tamaño de este coche, son muy buenos hoy en día para un motor que todavía combina térmico y eléctrico. Podremos conseguir unas cifras cercanas a los 5 litros sin esforzarnos demasiado, así que en ese aspecto está más que aprobado este Nissan Qashqai. Pues hasta aquí la prueba de este Nissan Qashqai e-Power. Una combinación que nos trae lo mejor de ayer y de hoy, pero se centra en el hoy, incluso en el mañana. Como ya habéis visto, la conducción es casi 100% eléctrica en cuanto a sensaciones y el rendimiento de este coche es brutal. La sensación es real en cuanto a conducción y nos hace acostumbrarnos muy fácilmente al futuro más cercano, que sería la conducción 100% eléctrica. En cuanto al vehículo en sí, un coche cómodo, práctico, bien terminado, con una motorización que ya os he contado que va muy bien, y además con unos consumos que nos mantienen muy alejados de consumos altos de 7-8 litros. Así que es un coche para el día a día, para ir a llevar a los niños al cole, para ir a trabajar y para hacer viajes largos sin problema y sin la preocupación de la autonomía. Así que nada, muchas gracias a Nissan por cedernos este Qashqai, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, activar la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like al vídeo si os ha gustado. También nos podéis encontrar en otras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis el artículo escrito de este coche y otros más, y también motos, en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!